Fer, ¿tú sabes qué es manierismo? No tengo la menor idea. ¿Te parece si lo investigamos? Creo saber dónde podemos ir. El profesor seguro nos ayuda. Debe estar por aquí. Doctor, queríamos saber qué es el manierismo. ¿Usted puede explicarnos? Por supuesto que sí. Yo leí que ese nombre se le da al estilo artístico del siglo XVI. Es cierto, pero entrando más en el tema, es el momento exacto donde se pierde la belleza clásica. ¿Cómo así, profe? Mira, Angie, el manierismo es donde el artista empieza a alejarse de lo creíble y se acerca más a la irrealidad. Los artistas de esa época empezaron a retratar y esculpir cuerpos serpenteantes o cuerpos poco naturales, figuras alargadas, deformadas o distorsionadas, como lo podemos ver aquí. Oh, esas esculturas de Jean de Bouclon. Creo que se llama el rapto de las Sabinas. Estás en lo correcto. Como podemos apreciar, estas figuras desnudas giran en movimientos contorsionados, creando una forma serpenteante. Profe, ¿qué artistas se distinguieron en esa época? Te voy a hablar solo de dos artistas que para mí sobresalieron. Parmigianino y el Greco, como fueron conocidos, influenciaron de gran manera el manierismo. Comenzaré con Parmigianino. Fue uno de los dibujantes más prodigiosos y fecundos del Renacimiento, un gran representante del manierismo italiano. La Virgen de cuello largo es uno de los cuadros más representativos de él. Llega a ponerle un cuello que se asemeja a un cisne. Asimismo, logramos ver unas proporciones raras, como sus dedos largos, que aún así logran denotar elegancia. En estas obras de la misma década, como la Virgen de San Zacarías y Cupido, se manifiesta el extraordinario alargamiento de la figura humana y la refinada ejecución que caracteriza su última manera. En la obra Cupido se insinúa una exaltación pagana y carnal del amor. Parmigianino hace del color un uso libre, estridente en sus conexiones y mezclas, que choca, que es ácido, frío y mueve la irrealidad a veces. El Greco en su tiempo se consideró un extravagante por la manera única en la que utilizaba los colores y las formas. Es, sin duda, el cuadro más complejo y más repleto de simbología pintada por el artista. Este óleo manierista data del año 1587. La pintura se presenta como una alegoría teológica y descriptiva del cielo y la tierra. Es el soplón, yo lo conozco. Investigué y sé que es una obra de estilo manierista donde podemos observar la magnificencia del artista como retratista. Además, despliega un dominio total de la iluminación y la incidencia de la luz sobre el rostro. También leí que el motivo de la obra es enigmático. Este se llama La visión del Apocalipsis. Es un cuadro en el que el artista trabajó durante 6 años y finalmente terminó el año de su muerte, en 1614. También sé que cuando el cuadro aún estaba en España fue visto por Pablo Picasso, quien lo catalogó como premonitorio del modernismo. Leí un poco y según lo que entendí, la arquitectura también forma parte del manierismo, ¿eso es cierto? Por supuesto que sí. Como el manierismo se desarrolló en Italia, influyó en la arquitectura de gran parte de Europa. Ah, sí, creo que se extiende entre el final del Renacimiento y el comienzo del Barroco. Yo les ayudo. Bueno, como saben, los artistas del manierismo intentaron alejarse de los cánones clásicos. Ah, como los inaugurados por figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio. Yo investigué un poco sobre eso, como su estilo exagerado, oblicuo y asimétrico. El uso de los espirales, proporciones, perspectivas, intrigantes, figuras alargadas, deformadas y distorsionadas. Pero algunos estudiosos lo consideran un periodo de decadencia de las artes. En ese momento había sido muy criticado. Al cuestionar el arte del desarrollo en el Renacimiento, muchos lo vieron como una imitación distorsionada del periodo anterior.
con pérdida de proporción y equilibrio. Sin embargo, este hizo espacio para que los elementos clásicos se usaran con cierta libertad, alentando la expresión individual. Oh, por esto la arquitectura manierista deja de tener formas rectangulares y comienzan a tener formas convexas. Exactamente, esto permite el contraste de luz y sombra. En la mayoría del tiempo el exterior era más simple, mientras que el interior estaba ricamente adornado con detalles. Sí, creo que las composiciones son confusas y el contraste de los colores es mayor. Las formas son usadas para demostrar la duda, el conflicto y la tragedia por la que pasaba la humanidad en ese entonces. Sé que Baldassarre Peruzzi construyó Villa Fernecia de Roma en 1509. Esta presenta una planta nu con dos alas que encierran una parte mediana y en el piso inferior se abre un pórtico construido por 5 arcos de medio punto. En la Farnesina se puede percibir ese extraño equilibrio del Renacimiento, en el que aparecen seres mitológicos, historias de dioses, símbolos de sabiduría. La sala de las perspectivas, decorada por Baldassarre Peruzzi, es el ambiente donde se celebró el banquete de boda de Agostino Chigi. Es uno de mis lugares preferidos. Las paredes están abiertas con la imaginación hacia paisajes y mundos imaginarios. Un detalle curioso es el maravilloso fresco en el que las paredes de la sala de las perspectivas se abren a un paisaje de Roma. Un soldado lansquenete ha dejado su recuerdo. ¿Y quién es Giulio Romano? Escuché que fue un pintor, arquitecto y decorador. Por ello presentaba la misma falta hacia los precedentes clásicos. Él hizo el Palacio del Té en Mantua. Es un edificio de planta cuadrada, con 2 pisos de altura. En la entrada principal se repiten arcos de medio punto y serilanas. En la decoración de la villa se entremezclaban distintas escenas mitológicas, en especial la caída de los gigantes, realizada por el propio Giulio Romano. Casi se me olvida hablar de Miguel Ángel, ya que reinventa el clasicismo renacentista en clave personal y dramática. Su arquitectura es muy intensa y distorsionada, cargada de tensión y psicología. Durante la década de 1520, Miguel Ángel diseñó de la Biblioteca Laurenciana la sala de lectura y vestíbulo con la escalinata de acceso, anexa a la iglesia. La escalera proyectada por Miguel Ángel es la verdadera protagonista del vestíbulo de entrada, ocupando casi 2/3 del espacio. Es una escalera de 3 tramos distintos que se encuentran en un pequeño descansillo para volver a arrancar unificados hasta la sala de lectura y la plaza de Campidoglio. La Basílica de San Pedro durante la Alta Edad Media fue el principal sitio de peregrinación en Occidente. Hoy en día, la Basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo y es la mayor entre las basilicas papales. Esta ha sido considerada como una obra arquitectónica de gran importancia. Es la primera plaza moderna que se diseñó en Roma. Tras la visita a Roma del emperador Carlos I en 1536, el Papa Pablo III Farnese quedó avergonzado por el aspecto de la colina capitolina y encargó a Miguel Ángel el diseño de una nueva plaza, la Plaza del Capitolio. Diseñó esta de forma que estuviera orientada hacia la Basílica de San Pedro. Debido a que las obras fueron demasiado lentas, Miguel Ángel no vivió para ver su obra finalizada, aunque a pesar de esto, la construcción se realizó siguiendo fielmente sus planos. El término manierismo lleva normalmente una confusión, porque existe una tendencia a verlo como si se tratara de un movimiento de vanguardia. Por esto no debe entenderse el manierismo como un movimiento homogéneo, sino que es preciso entender a las particularidades que cada autor le confiere a sus propias obras. Recordemos que Gombrich señaló que quizás este grupo llamado los manieristas pertenecen a los primeros artistas modernos.